Hola, muy buen día. Tengan ustedes, alumnas. Nuevamente estamos aquí continuando con la elaboración de blusa. Lo que hemos visto anteriormente, el procedimiento: primero se tomaron medidas, las distintas medidas, luego se le sacó mitad a las medidas que se le saca mitad. ¿Cómo se hizo? Dividiendo el total de la medida entre 2. Y también se le sacó cuarta parte a las medidas que son los contornos, los 3 contornos. Y ¿cómo se hizo? Se dividió el total de la medida entre 4. ¿Sí? Aquí están mitades y cuartas partes. En base a esta tabla de medidas se elaboraron los trazos: el talle básico delantero y el talle básico espalda. Primeramente los practicamos con sus reglas milimétricas en el cuaderno. Ya con las medidas, nuestras medidas, se elaboró el trazo ya en grande con medidas reales en papel bond para cortar el molde básico. En base al molde básico se le hicieron pequeñas modificaciones, como ponerle aletilla al molde que se le iba a poner cierre o botones. Aquí al molde espalda, del talle espalda, es al que yo le voy a agregar cierre. Por eso le estoy agregando aquí 3 centímetros. Acuérdense del 0 a la izquierda. Le estoy agregando los 3 centímetros porque le vamos a poner cierre a esta blusa por la parte de atrás. Yo ya les había explicado también que si querían en el talle delantero ponerle botones, que es comúnmente lo que se le pone, botones, también igual se hacía el mismo procedimiento. Del 0 a la izquierda se medían 3 centímetros para agregarle la aletilla en el molde delantero. También se le hicieron las modificaciones de los diferentes escotes conforme al escote deseado. Aquí le disminuimos el ancho del hombro, hicimos una pequeña modificación. Y a las que no querían ni cierres ni botones para que les pudiera entrar la blusa bien, le podían hacer una amplitud al molde para que no les quedara tan entallado. También aquí se me pasa, en los diferentes tipos de escotes se le baja el escote según lo requiera la persona, según el gusto. Y eso fue lo que hicimos. Hasta aquí es hasta donde vamos con las clases anteriores. Ahorita le voy a poner pausa porque lo voy a recortar. Yo, conforme me lo pidieron en pico, que le bajara un poquito más el escote. Esto se lo voy a eliminar y le voy a poner cierre por la parte de atrás. Vamos a proceder ahora sí a recortar el molde para cortar ya en tela. Aquí otro detallito más que se me pasaba a comentarles es que se realiza el molde básico que va desde el hombro hasta la cadera. ¿Sí? Va desde el hombro hasta la cadera. Pero si esta persona no quiere su blusa que le llegue hasta la parte de la cadera, de la cintura, se le toma de la cintura hacia abajo, sería el largo cadera hasta donde la persona quiere.
muchos hacen el trazo completo y ya nada más le miden hasta donde quiere que le llegue la blusa y ya allí se le recorta. Yo esta parte a este molde se la voy a eliminar. ¿Por qué? Porque la blusa quiere que le llegue a 10 centímetros abajo de lo que es la cintura. Quienes quieran su blusa solamente hasta la cintura, igual la recortan hasta la cintura y eliminan toda esta parte que es de lo de la cadera. En ambos trazos se hace lo mismo. Aquí yo medí hasta donde quería la blusa y ya lo arreglé. ¿Okay? Voy a proceder a cortar. Bien, pues aquí ya tenemos los moldes. El molde talla espalda con la letilla porque va a llevar el cierre en espalda. Y el molde talle delantero con doblez de tela porque cuello en pico, se le hizo una reducción en el hombro. Y como va a llevar aletilla, así es que no le agregamos la amplitud acá en los costados. Ahora sí, vamos a proceder a acomodar la tela. Esto ya lo vimos en el tema de conocimiento de la tela. Es muy importante que lo sepan, por eso es que se los voy a volver a recalcar aquí. La tela tiene, primeramente vamos por las vistas. Hay telas que son de doble vista, como esta que tenemos aquí. ¿Qué quiere decir? Que se ve igual tanto por un lado como por el otro. Aquí les voy a mostrar esta tela estampada que no se ve igual. Si se fijan o si la cámara alcanza a observar, se ven los colores más vivos de un lado que del otro. Eso quiere decir que es una tela de una sola vista y este es el derecho de la tela y este es por donde va a ir el revés. También de la tela debemos de saber cuál es el ancho de la tela y cuál es el largo de la tela. Esto es bien importante saberlo porque de ese modo se van a acomodar nuestros moldes. Esto sirve para darle un mayor acomodo en las telas, que se acomoden mejor a nuestros cuerpos. Hay telas que se cortan o cortes en sesgo. Esto les da un estiramiento y les da una caída diferente. Por eso cada modelo de prenda requiere que se acomode conforme lo requiera para que amolde mejor o tenga buenas caídas y quede mejor la prenda. Estas telas solo las estaba utilizando para enseñarles. Aquí vamos a utilizar esta tela roja y vamos a identificar aquí cuál es el largo de la tela. El largo de la tela ya les había comentado yo en clases presenciales, que es, por ejemplo, cuando vamos a la parisina o a la tienda de telas que nos vendan, es por donde se mide, que nos venden 1 metro o 2 metros y lleva una orilla. A veces lleva unos puntitos, ¿sí? Este es el largo de la tela. El ancho de la tela es lo ancho que tiene, es por donde cortan la tela cuando la miden y se ve diferente. Hay que saber identificar cuál es el ancho, cuál es el largo, para de este modo acomodar. Aquí vamos a acomodar esta tela a lo largo. ¿Qué quiere decir con acomodarla a lo largo? Que va a ir doblada a lo ancho, a la mitad del ancho, va doblada. ¿Sí? Esto nos va a servir para acomodar
nuestros moldes. Ahorita voy a acomodarlos. El molde delantero, que es el que lleva doblez de tela, es el que se acomoda aquí en la orilla, bien pegadito a la orilla. ¿Qué pasa si el molde pasa para acá, se sale de la tela? Le estamos reduciendo nuestro trazo y va a quedar apretada la blusa. Le estamos quitando. Si no la colocamos bien en la orilla y sobra tela, le estamos aumentando el doble de centímetros de lo que se ve aquí, porque acuérdense que va doblada la tela y va a quedar floja, no va a quedar bien. Entonces se debe de que ajustar bien a la orilla. Vamos a proceder a acomodarla. Para esto vamos a ocupar alfileres. Aquí les voy a hacer el comentario de que tengo acomodado ambos trazos. Aquí viene la orilla. Estoy dejando el espacio aquí para lo que es la pestaña de costura. Y sobra un buen de tela acá. ¿Qué es lo que hacemos? Recorremos la tela para no desperdiciar tanta tela. Se recorre, que quede el doblez de tela un poco más reducido para que no se pierda la tela. Voy a acomodarla y enseguida volvemos. Bueno, ya aquí, como pueden ver, ya acomodamos la tela. Ya ven que estaba bien doblada a la mitad. Ya dejamos este pedazo. Este nos puede servir. Ya aquí de este modo no desperdiciamos tela. Vemos que queda bien aquí para lo que es el margen de costura. Y de este lado también. Solo tenemos la tela que necesitamos para acomodar los moldes. Aquí, como ya les había comentado, el que lleva el doblez de tela es el delantero, así es que es el que vamos a poner acá en la orilla. Y el espalda, como lleva la aletilla y ese no ocupa cortarlo con doblez de tela, entonces este lo vamos a ponerlo del otro lado, que nos entre. Aquí, ¿por qué les hago el comentario de acomodar la tela, doblar justo lo que nos ocupamos? Porque cuando a veces los dos moldes van con doblez de tela porque no quieren botones ni cierre, a veces suelen o acostumbran a doblar la tela a la mitad y colocan un molde aquí y el otro abajo, así, de este modo, mientras le hacen un hueco a la mitad, o más bien dos huecos, y les queda toda esta tela desperdiciada. Entonces, por eso les muestro que si no lo van a hacer, no le van a colocar, pues nada más doblen lo que ocupan, colocan el molde, nada más que les quede acá lo que es, que les quede para lo que es el margen de costura, y después esta otra parte la pueden doblar y colocar el otro molde para que no desperdicien tela. Bueno, yo aquí ya tengo la tela que necesito para acomodar los moldes, pero sí es importante que les explique a ustedes, porque ahorita pues van a estar solas, lo van a hacer solas, y para que no desperdicien su tela.
Aquí quiero mostrarles, ya acomodé el molde del talle delantero bien a la orilla, le puse alfileres, lo fijé con alfileres para que no se moviera. En este molde no hay tanto problema de que nos quede mal colocado, porque con acomodar bien la tela y colocarlo bien a la orilla, quiere decir que pues el molde está derecho. Ya habíamos visto la parte de signos que se les colocan a los moldes. Las 3X, que significan doblez de tela. Esta línea es flecha, doble dirección, que significa hilo de tela. El hilo de tela es el largo de la tela. Quiere decir que este molde lo vamos a cortar a largo de la tela. Las flechas apuntan en dirección donde deben de que correr los hilos de la tela, para que el molde de espalda no nos quede chueco para allá o para acá. Acuérdense, para eso es el hilo de tela, por eso se hace largo, porque vamos a medir. Voy a acomodar un poquito la cámara para que vean. Vamos a medir, se va a medir de lo que mide de aquí del largo de tela hasta acá, hasta la orilla. Bien estiradita la cinta métrica, y veo yo que me mide 44 centímetros desde aquí, desde el hilo de tela. Bien, ahora lo hago acá y me mide 42. ¿Qué quiere decir? Que este trazo está muy hasta acá. Entonces tengo que ajustarlo a donde me mida igual los 44 centímetros. ¿Para qué? Para que quede derecho. ¿Sí? Me tiene que medir lo mismo que me mida de acá de arriba a la orilla de la tela, me tiene que medir de acá de abajo a la orilla de la tela. De este modo vemos que el trazo esté derecho, que no esté sesgado hacia un lado o hacia el otro. De este modo vemos que está derecho. Con un alfiler colocamos también acá abajo para que no se mueva. Y ahora sí les ponemos en los diferentes puntos. Una vez que tenemos colocados aquí los moldes, conforme van en la tela, vamos a proceder a marcar la línea de costura. ¿Cuál es la línea de costura? Esta la vamos a ir marcando por toda la orilla de lo que es el molde. Vamos a ir marcando la línea de costura, lo vamos a hacer en ambos moldes. Es importante, ya les había yo mencionado, que si que deben de utilizar una greda del color distinto a la tela. ¿Para qué? Para que se vea. Si un ejemplo, yo aquí estoy utilizando una tela roja, no voy a utilizar una greda roja. ¿Por qué? Porque se me va a perder, no la voy a alcanzar a distinguir. Aquí de preferencia, como es roja, estoy utilizando esta amarilla, o puede ser una blanca que se vería mucho mejor.
cualquier otro color que resalte, que se vea, para que no lo pierdan, ¿sí? Vamos a proceder a marcar la línea de la costura de donde es la letilla. Acuérdense que la letilla viene siendo también lo que es el margen de costura, pero se deja de 3 centímetros aquí porque vamos a colocar cierre. Vamos a doblar, pero en realidad la línea de costura es aquí. Voy a doblar para que se facilite más la pestaña. ¿Sí? Por eso los alfileres se los puse acá. Bueno, miren, ya no les mencioné yo la lista de los materiales a utilizar porque son exactamente los mismos que utilizaron para cortar su falda, que fue tela, los moldes, bueno, eso es trabajo, alfileres, cinta métrica, greda, tijeras para cortar tela. También les había pedido lo que son papel transfer, no sé si recuerdan, que era como el papel pasante que colocábamos acá abajo y a la hora de ir marcando nuestra línea de costura también se iba marcando en el molde de abajo y quedaba en ambos lados. O para marcar las pinzas, que es lo que vamos a hacer ahorita, también lo colocábamos abajo y lo colocábamos arriba y marcábamos pinzas, si se acuerdan. Pero como ahorita no tenemos papel transfer, yo lo voy a hacer de la siguiente manera para marcar las pinzas. Voy a colocar un alfiler aquí que cruce abajo. Y sobre este alfiler le voy a marcar, porque esta es la pinza del costado. Nos vamos a auxiliar de alfileres. Aquí voy a colocar este. Otro allí. Una marca de en medio. Y otro acá. Y de este modo marcamos la pinza del costado. Ya después con reglas la pueden formar para que sepan cómo van a coser tanto en un lado como en otro. De la misma forma marcamos aquí. Bueno, la pinza de la cintura, como da un poco más de trabajo, lo que vamos a, y tengo que despegar estos alfileres, primero vamos a marcar lo que es el margen de costura. Acá abajo, para hacer dobladillo, ya saben, se dejan 3 centímetros. Y por todas las orillas, como margen de costura es 1,5 centímetros. Es lo que vamos a dejar. Ya les había comentado yo, para que se facilite, yo lo que hago es ir colocando la cinta métrica aquí en la orilla y voy marcando.
voy marcando y esta es la línea de corte porque es por donde vamos a cortar, y el margen de costura es lo que queda entre una línea y otra. Ya eso también ya se los había comentado, esos conceptos ya los habíamos visto, pero si no los volvemos aquí nuevamente a explicar, no hay ningún problema, para que vayan entendiendo. Este video va a ser un poquito largo porque alguien me había dicho, me hicieron un comentario que hacía todo muy rápido y hablaba muy rápido. Esto era con la finalidad pues de que el video no se hiciera tan largo, pero lo voy a ir haciendo lento para que no se les dificulte y lo vayan entendiendo mejor. ¿Sí? Ya nada más me falta aquí los 3 centímetros hacia abajo. Mido hacia abajo 3 centímetros. Y aquí 3 centímetros. O con la ayuda de una regla, los dos puntos. Y marcamos. Acuérdense, aquí son 3 abajo porque lleva dobladillo y 1,5 por toda la orilla. Ahora sí, para lo que es la pinza o las pinzas, colocamos los 3 alfileres que van aquí en la parte del medio. Este aquí en el punto central. Bueno, este era el de la pinza, ¿se acuerdan? Del costado. Este es el que va hacia abajo. Estos son los 3 que van en la cintura y esto. Al quitar los alfileres, de la misma forma pueden unir con sus reglas para que les quede una pinza bien. Y aquí tenemos ya marcado lo que es el talle delantero. De la misma forma voy a proceder a hacer lo mismo en el molde espalda.